fase 2 en la que entramos, tenemos que pues tener más precaución. Nos dividieron los horarios, bueno, nos los difirieron. Claro. Solo estamos yendo a trabajar 3 días por semana y en un horario menos extenso como el que teníamos. Sin embargo, así como, pues como precauciones reales, pues no se están tomando. Todavía siento yo que están como muy a la ligera, de Ok. alguna manera. Porque Ok. si estamos en fase 2, que se supone que es en pleno contagio todo, pues deberíamos de estar teniendo otras situaciones, tomando otras precauciones. Ujú. Solamente estamos como que con el gelecito antibacterial, con la, con el cubrebocas algunos, pero pues también sabemos que el cubrebocas no sirve. Ok. Y ¿Y pues qué? en lo económico nos ha afectado muchísimo a todos porque la mayoría de nuestros proveedores nos han estado avisando que están cerrando o que tomemos previsiones Ok. por lo mismo de lo que Entonces, está sucediendo. ok, entonces fíjense, aquí hay que hacer una división muy clara de los trabajos que tenemos como administrativos y como docentes. Por ejemplo, en el caso de algunos de nosotros, o en el caso tenemos que trabajos administrativos y tenemos trabajos docentes. Aquí es en donde tenemos que enfatizar mucho en la organización. Ok, si soy docente al 100% o soy administrativo al 100%. Algo que sí parece, es interesante es, por ejemplo, cuando se empezó con esa teoría de decir, bueno, pues también el director de la institución, la que fuera, tiene que en un momento dado también tener docencia y se le daba una carga docente, ¿no? Yo recuerdo que a mi papá, por ejemplo, si quieren hacer algún comentario, levanten la mano. Por ahí hay una que dice levantar la mano. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso le decía mi papá, él tenía horas clase y horas administrativas? Entonces, ahí estamos teniendo, ya llegó Bets Morales, también ya la estamos saludando, qué bueno. Digo, son ejercicios que tenemos que hacer, sí, a larga distancia para poder nosotros tener estas formas de dar una clase y que ahorita con la contingencia pues nos vamos a aventar seguramente otras 3 sesiones así. Yo les preguntaba, ¿qué va a pasar? Ustedes pidieron 2 semanas de vacaciones como tal, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser? El próximo sábado Es y el el siguiente. próximo sábado y el que Ajá, sigue. así es. Ok, perfecto. Para que el próximo sábado no haya clase, obviamente, y lo que hagamos de aquí al viernes que vayamos subiendo en la plataforma y que ahorita se las colocaré también dentro del Schoology para que lo vean. Bueno, si llegamos a los 40 minutos continuos, se va a desconectar, pero nos volvemos a conectar automáticamente. ¿Estamos de acuerdo? Sale. Ok. Bueno, y esto se está grabando también. Ay, qué ¿Qué oso. sucede con esa división clara del trabajo? Digo, no pasa nada, yo sé que están en pijama, ¿no? Administrativos y docentes. Hay jerarquías en una cadena de mando, y aquí nos hacemos esa pregunta porque también lo tenemos que ver en la propia escuela. ¿Con qué reglas de manera específica o procedimientos que se cubran todo? O sea, hay reglas, se están generando en algunas instituciones y hay procedimientos. ¿Están de acuerdo que aquí algunas escuelas tomaron todas las previsiones necesarias para esta contingencia y dijeron, ok, las clases van a ser en línea? Quiso el TEC de Monterrey. Una semana antes de nosotros, ellos ya habían cancelado y lo hicieron a través de alguna plataforma. Nosotros necesariamente tendríamos que especificar algunas de estas acciones, como por ejemplo, a ver, vamos a tomar en cuenta procedimientos para en caso de otra contingencia, ¿no? Entonces, ya sabemos qué hacer, o por lo menos empezar a trabajar a través como lo están haciendo con los otros maestros, en línea, entregando trabajos, ¿no? Foros de discusión, etcétera, ¿no? A través de las diferentes plataformas que ustedes estén manejando. Entonces, hay reglas específicas. Hacemos énfasis en las relaciones formales y con reglas con relación a esas relaciones personales, ¿no? ¿Tenemos relaciones formales en la empresa? Sí, pero también tenemos esa forma de relacionarnos de manera personal, tener amistades dentro de la misma organización. Obviamente hay que colocar también esas reglas.
No sé si lo comentamos, pero por ejemplo, ¿qué sucede en algunas instituciones? No se permite que exista esa relación, ¿no? Que no alguien se vaya a casar dentro de la misma institución. Alguien tomará la decisión de irse y bueno, ahí hay reglas específicas que tenemos que considerar. A lo mejor hablar de, ok, ¿existen familiares directos del presidente de la organización? Sí, pero bueno, también habrá las reglas específicas para poderlo en un momento dado saber qué hacer. Bueno, ¿qué tenemos que ver más adelante? Hay un énfasis que obviamente relacionamos con la totalidad de la organización y los procesos que existen, ¿no? O sea, sí hay racionalidad en la organización, pensamos que hay ciertas características que nos van a permitir que la organización trabaje en un proceso equitativo. Tendríamos que ver qué tan racionales somos en la organización. Las posiciones que tienen los individuos dentro de la organización pertenece a la propia organización. O sea, decimos, a ver, tú estás en el área de recursos materiales, perfecto. ¿Estás dentro de la organización? ¿Perteneces a la organización? ¿O requerirías a lo mejor otro trabajo de manera específica? Recordemos ahí, pues son posiciones que tienen los individuos dentro de la organización y nos hacen pertenecer a la organización. Por ejemplo, en mi caso, obviamente me hacen pertenecer a la organización porque soy docente y de ese equilibrio no me he salido, ¿no? A pesar de que en algún momento dado tuve horas administrativas cuando estaba en la incubadora, pero ¿cuál es mi papel en la organización? ¿El ser docente o el ser administrativo? Lo veíamos en la lámina anterior. Eso es lo que ustedes tienen que analizar en un momento dado cuando hagan un esquema que será parte del ensayo final, el esquema que pudiéramos hacer de cómo nos percibimos dentro de la organización siendo docentes o qué papel es el que más me va a llamar la atención. El ser docente en una organización educativa o el ser administrativo en una organización docente, ¿no? O sea, educativa. Ok. ¿Qué problemas pudiéramos aterrizar y que obviamente lo dice Max Weber en las burocracias educativas? Los grandes números de estudiantes hacen que los resultados de los exámenes más que el conocimiento. O sea, vemos escuelas saturadas, 60 alumnos. No sé si fue el caso de ustedes que lo platicamos o fue con el otro grupo que tuve, en donde decíamos, ¿qué involucraría tener 60 alumnos? Por ejemplo, en el caso de Natalie, ¿cuántos alumnos tienes, Natalie? De prepa yo tengo 56 por dos en cada salón y en secundaria pues, son poquitos, son 22 por cada salón. Ok, pero ya en prepa 156 se me hace un número muy alto. Por lo menos deberíamos tener a lo mejor grupos de 35, ¿no? Alumnos, no más, porque entonces ahí estamos teniendo ya un problema de organización, un problema de burocracia, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, en algunas escuelas primarias? Y a lo mejor los que son oriundos de ahí de Islahuacal podrán decir, oye, es que voy a tal escuela porque es muy buena, pero con trabajos entró mi hijo y ya son 60 en el grupo. Eso estamos teniendo, ¿no? Y lo que tendríamos que hacer es administrar correctamente la distribución de las personas. Ahora dicen, ya te voy a asignar, eso se suponía que desde que estábamos nosotros en la escuela era, te voy a asignar la escuela que esté más cerca de tu domicilio, no la que tú quieras. Pero somos tramposos, o sea, los papás lo hemos hecho, ¿no? O sea, a ver, te voy a mandar a tal institución educativa, aunque le pida a la comadre que me dé su credencial de lector o que cambie mi credencial de lector a la ubicación de la comadre para que la escuela le toque a mi hijo ahí. Se sigue haciendo. Mi hermana hizo eso. Entonces, ya lo está diciendo Beth, ¿no? Se sigue haciendo, pero ¿qué tendremos que hacer? Ir mejorando estas actitudes y a lo mejor en todas las instituciones educativas, obviamente centrarnos y poder en un momento dado administrar con más eficiencia todos los recursos y a lo mejor si yo sé que hay maestros buenos en tal y que a lo mejor es la mayoría en esa escuela,
pues obviamente tendré que hacer movimientos para colocarlos en otras instituciones y que podamos salvar pues, de manera correcta la educación en México. Entonces hay que tomar ciertos criterios. Ahora, por ejemplo, en el caso de las licenciaturas, ¿qué hicimos? A lo mejor tenemos muchísimos alumnos, se me haría más fácil a través de una plataforma subir el examen, no calificarlo a mano, que eso me lleva mucho tiempo, y a lo mejor lo hago a través de alguna plataforma. Entonces, hay que tomar ciertos criterios para poder discernir el futuro de los estudiantes. Esta es una parte, ¿no? O sea, estamos viendo cómo lo voy a hacer, qué necesito mandarles a los alumnos. Si en un ratito les presento ahí la plataforma del Schoology, todas las actividades que les estoy dejando a los alumnos, aguas, no a los alumnos de licenciatura. Pero, ¿qué está sucediendo? Yo tengo que seguir mi plan de trabajo. No voy a hacer más de lo que viene en el plan de trabajo. Recordemos que estas son clases virtuales en donde voy a estar frente a grupo, les voy a estar explicando, les voy a estar dejando los trabajos que obviamente se tenían que haber hecho a lo mejor en casa o en clase, pero los estamos haciendo a través de las plataformas. No les voy a poner más trabajo, porque esa fue la discusión que ya encontré en el Face de muchos de mis alumnos, no en mi caso, pero que sí empezaron a decirme, oiga, es que están dejando muchos trabajos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que lo que estamos nosotros desarrollando no es lo correcto. Hubo una contingencia, sí, pero de manera administrativa tengo que seguir el mismo ritmo. Si se diera esto por más tiempo, más allá del 20 de abril, pues seguiríamos trabajando de esta forma. Yo ya organicé mis sesiones de tal forma que las hacemos de manera interactiva. A través de estas plataformas podemos, por ejemplo, hago ejercicios en Excel, abro una pizarra y empiezo a plantearles con ellos los ejercicios como si los estuviéramos haciendo en clase. Entonces ahí tendremos que visualizar. Los estudiantes no reciben ayuda individualizada. A ver, ¿qué tendríamos que planear nosotros? Alumnos que seguramente van más atrasados que otros, pues obviamente no están recibiendo ayuda por parte del docente. A lo mejor en las escuelas primarias todavía es más factible que la maestra le diga, bueno, no vas a tener tu recreo, pero siéntate con nosotros o conmigo y te voy a ir explicando, ¿no? No sé si eso lo hagan. Yo a nivel universidad, yo lo que hago cuando tengo tiempos, llamémosle así, muertos, o que hay una clase ahorcada y que no tengo actividad, yo lo que hago con los chicos, les digo, tengo tal horario libre, disponible. Si ustedes quieren, nos vemos en la biblioteca y retomamos algunas de las acciones que se dieron en clase o que no quedaron claras. Entonces, yo creo que a veces hay que sí sacrificarle un poquito de nuestro tiempo. A lo mejor más adelante se verá recompensado, ahorita no, pero es parte de una actividad administrativa o de la organización. Las reglas tienden, obviamente, a oscurecer las gestiones individuales de los administradores. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo, estamos en la dirección, por ejemplo, de una escuela y estamos, a veces se oscurece más todo lo que tenemos que hacer de manera administrativa? Y obviamente de manera docente es lo mismo, porque tengo que hacer las planeaciones, entregar a tiempo mis exámenes, no sé, actividades administrativas que obviamente dicen, es que ya tengo más actividades administrativas que docentes. ¿Quién levantó la mano por ahí? Ya saludamos a la niña de Natalie, que ahí estuvo presente en la actividad, ¿no? Y abajo tengo a Lucero, ¿no? Tengo a Lucero, no sé quién más esté aquí, déjenme ver. Está Lucero, está ya está también Fidel, ¿no? Entonces habría que, no sé quién sea Lip. ¿No sé quién? Es Nidia. Ok. Entonces, para que vayan viendo que pero ya se que no oye. ¿No oye? Ustedes sí me escuchan, ¿no? Pues ya le mandé cómo hacerle, pero... Ok, ustedes sí me escuchan. Sí. Ok, perfecto. Bueno, por otro lado, estos componentes, ahí está mal, del sistema, por ejemplo, hablamos de distritos, hablamos de escuelas, ¿no?
hay un término que le llaman organizados con ligereza. Muchas veces un presidente municipal, por ejemplo, dice, voy a hacer una escuela porque es donde yo vivo. Y a lo mejor no es tan necesaria hacerla. Se encaprichan, hacen la escuela y no hay alumnos, ¿no? Entonces, también de manera administrativa eso es lo que tenemos que ver. El gobierno del estado, por ejemplo, hace estudios de viabilidad para ver si puedo colocar una escuela, puedo colocar un mercado, un hospital, un rastro, pero tendría que hacer los estudios necesarios y obviamente eso también compete a nosotros, ¿no? Si tenemos que estar en una toma de decisiones, no tomarlo a la ligera, ¿no? Sino ver más allá, ver el fondo realmente del maestro y qué es lo que requiere. Igual lo hacemos, por ejemplo, qué sucede en el salón de clases, cómo nos organizamos con los alumnos. Yo sé que a lo mejor en este momento fue muy difícil organizarnos, a lo mejor con muchos de nuestros alumnos, para que pudieran tomar clases en línea. Pero bueno, es parte de la misma organización. Entonces, no hay que tomar muy a la ligera lo que estamos organizando. Hay que irnos más a fondo y poder, obviamente, administrar los recursos. Otro asunto importante que vemos es, por decir, la centralización contra la descentralización. ¿Por qué aquí está invertido? Porque obviamente lo estamos viviendo en el gobierno. Nos estamos centralizando en muchas cosas en lugar de descentralizar. ¿Qué quiere decir? Que estoy absorbiendo toda la responsabilidad, yo como presidente de la República, yo como secretario de salud, aunque no lo hemos visto al secretario de salud dar conferencias, si no es el subsecretario. Pero bueno, estamos a analizar qué necesitamos, un gobierno centralizado, una educación centralizada o más descentralizada. Y creo que lo comentábamos la vez pasada. ¿Qué sucede si nosotros, por ejemplo, estamos generando escuelas o organismos con su propio patrimonio, etcétera? Hablemos de tecnológicos, hablemos de universidades del Bicentenario, etcétera. Ok, ¿nos está conviniendo esa descentralización? Para mi punto de vista, yo creo que sí, porque obviamente estamos dando más apertura, estamos dando a lo mejor también más apertura a través de escuelas privadas, ¿no? ¿Por qué? Porque también descentralizamos esa educación. Ok, ¿qué sucede modernamente? Se habla de una gerencia basada en el sitio. Y aquí obviamente lo vemos, ¿no? En 1991, Gil Bonat llega a 5 conclusiones sobre esta tendencia, ¿no? ¿Qué vamos a analizar en estas tendencias? Bueno, una de ellas, aunque pudiéramos armar ese sistema, hoy nos referimos a las escuelas en el fondo, suponemos una reforma total del sistema. Y aquí creo que lo habíamos platicado en clases anteriores. ¿Cuáles eran esas reformas educativas a fondo? ¿Sí se quedó en algún momento dado esa tarea en la otra materia o no me acuerdo? Váyanme diciendo. Creo que solo se platicó en clase. Nada más se platicó, ¿verdad? Ok, entonces ahí vamos a tener que, ahorita yo estoy aquí generando las tareas en la otra computadora para que no se nos vayan olvidando, ¿no? O sea, lo voy a poner aquí como si fuera reflexión en clase. Estoy viendo si me da chances. Y la otra tarea que voy a colocar aquí sería un pequeño ensayo de una hoja, ¿no? Ensayo de una hoja. Ensayo de una cuartilla sobre lo que eran las reformas educativas. O sea, reformas educativas, obviamente, lo voy a poner aquí arriba, se va a ver medio feo, Peña contra AMLO, ¿no? Vamos a ver qué resulta contra esos comentarios que ustedes lo van a escribir. Y a lo mejor, y obviamente lo van a mandar, pero lo vamos a discutir dentro de 15 días, ¿estamos de acuerdo? Dentro de 15 días estaríamos ¿a qué fecha? Todavía no entramos a clases, ¿verdad? Reales. Estaríamos hablando que tendríamos clase
¿Les parece bien el día que 11? No, no puede ser. La No. siguiente clase es 4, ¿no? 18, ¿no? Ah, 18. Ok, el 18 lo discutiríamos, ¿estamos de acuerdo? Todavía la escuela tendríamos clases hasta el 25, pero como recorrimos horario de ustedes, el 18 sí tenemos clases, ¿sale? Ok, bueno, solo funciona si todo el sistema lo está usando, pero a veces decimos, esta escuela tiene ciertos privilegios y no va a usar parte del sistema. O esta otra que está a lo mejor hasta la montaña, pues no va a poder utilizar el sistema educativo como tal, ¿no? Y a veces necesitamos funcionar con ese desarrollo de metas y el estilo de operación. El mecanismo mayor de supervisión en estos sistemas es la posibilidad de que los padres se deben escoger otras escuelas. Y aquí, haciendo este comentario del autor, pues sí, definitivamente, ¿qué hacemos nosotros como padres de familia? Buscamos las mejores escuelas, ¿no? O tratamos de que vayan a las mejores escuelas. Entonces, ahí es en donde ya estamos entrando en discusión. Las mejores escuelas van a tener más alumnos y las peores escuelas, llamémoslas así, van a tener poquitos alumnos, ¿no? Y hablábamos la clase pasada de esa forma de administrar la educación todavía. Grupo primero A son los niños más pudientes, los que tienen más recursos, los que salieron bien en el examen de apreciación, no sé. Y hago el grupo primero A. Y así me los voy llevando hasta que sea el primero 6, en donde primero E, por ejemplo, y que ya obviamente los niños ya tienen otras posibilidades, a lo mejor no son tan inteligentes, etcétera. No sé si les haya pasado esto en la educación. Si todavía está muy sesgado y se sigue dando, estamos mal. Ahí es en donde nosotros necesitamos levantar la mano, hacer grupos que obviamente sean heterogéneos, ¿no? Que haya de todo. Porque si estamos nada más diciendo el grupo primero A es para los más inteligentes, pues no estaríamos administrando correctamente la educación en México, ¿no? Y Pero no ¿qué se supone aprenderíamos. Levanten la mano, ¿alguien levanta la mano? ¿Nadie? Fidel, puedes conectar tu micrófono y comentar algo, ¿eh? Espero que nos estés viendo. Sé que no quieres poner la cámara porque a lo mejor estás en pijama, dices por ahí. ¿Cuándo entregaron la tarea del maestro anterior? ¿Hace rato? ¿La subieron o fue desde ayer? Sí, hace ratito. Hace ratito. Bueno, ok. Por otro lado, ¿qué sucede, por ejemplo, seguimos hablando de esas escuelas que están en los distritos, que obviamente estamos generando, no sé si me regresé. Sí. Ok, ¿cuáles son los roles contra las funciones que tenemos que jugar? Y ahí está nuevamente, ¿qué rol estoy jugando en la escuela? Como administrador, como maestro, como estudiante, otro personal de apoyo, ¿no? Entonces, y si yo hiciera esa pregunta, ¿qué rol está jugando cada quien? César, ¿qué rol juegas? El rol pues, de docente, ¿no? Exclusivamente. Sí, exclusivamente de docente. Exclusivamente. Ok, Lucero, ¿cuál es el rol que jugamos ahorita? En una Pues como institución educativa. administrativo. Administrativo, que estamos ya buscando el esquema para ser docente también. ¿Y qué otro rol pudiéramos, si nos desconectamos, si ya le salió ahí el anuncio, no hay problema, nosotros nos volvemos a conectar? ¿Qué otro rol estamos jugando ahorita? El rol de estudiantes, ¿no? En el caso de ustedes, juegan el rol de estudiantes también. Y a lo mejor tenemos ahí algunos otro personal de apoyo en la misma institución. Qué bueno que ya se pudo conectar, dice ya su compañerita, ¿no? ¿O quién se conectó arriba? Bueno, no veo a alguien ahí. ¿Ya ven a alguien? ¿Quién será? ¿Lidia? ¿Quién es? Lidia. Pero yo estaba desde hace rato de que no escuchaba, era otra cosa. Ah, entonces, ¿quién es el que tiene su Huawei P3 Lite? ¿No será Neri?
quién sabe quién ¿Cuál? será, pero ya hay una Yo, persona, ¿no? Bueno, yo, ¿cuáles son los estatus formales y roles? Cada organización está hecho en conjunto. Espérenme, porque ya... Sí, bueno. ¿Quién me habla? Permítame tantito. Papá, te hablan, pero contesta por allá. Bueno, entonces, estamos hablando de que cada organización está hecho en conjunto, ¿no? De estatus interrelacionados. Hay responsabilidades o papeles que cada posición se espera o que cada quien haga en un momento dado, ¿no? Mucho está escrito y este es lo ideal que necesitamos hacer, ¿no? Buscar algunos autores, ¿puedes contestar allá arriba? Sí. Algunos autores que nos puedan definir en un momento dado algunos aspectos que pueden ser rígidos en la misma administración educativa o a veces que son muy flexibles. ¿Cómo ven a sus maestros? Yo diría que a veces somos muy flexibles en muchas cosas, ¿no? O cómo ven ese papel que están jugando los mismos administradores educativos. Yo lo veo, por ejemplo, en los sistemas de salud. No sé si ustedes hayan criticado bien o mal al, al subsecretario de salud. ¿Cómo lo calificarían ustedes? ¿Cómo Es muy calificarían elocuente, al ¿no? secretario de salud? ¿Como un buen administrador de la salud? ¿Qué me dirían? Se han escuchado sus conferencias, ¿no? Sí. Ok, me van a investigar, porque de hecho está en las redes, investiguen quién es este subsecretario, qué ha hecho. Sí ha habido cosas que a lo mejor lo han puesto en entredicho, porque también a él le tocó precisamente lo de la influenza hace años, y a lo mejor no estuvo muy bien valorado su actuar, pero como epidemiólogo, chequen su currículum, tiene excelentes niveles a través de la Organización Mundial de la Salud. Está muy reconocido. O sea, yo no sé por qué no le dieron el puesto de secretario de salud. Seguramente se lo van a tener que dar si los números no siguen aumentando y si nosotros podemos hacer que estos números no aumenten, ¿no? Bueno, entonces ahí está esa situación. Yo ayer lo veía, por ejemplo, en el rol de los pensionados, de los maestros. Ayer, por ejemplo, hubo una crítica a los maestros, a los docentes de educación secundaria. No sé si les pagaron, Natalie. ¿Tú estás privada en Pues, las dos? No, ¿verdad? no, sí, Una es privada y otra no, pública. nos pagaron solo la mitad, pero el mes que ya trabajamos, el mes de marzo, o sea, ni siquiera nos pagaron todo nuestro mes de marzo. Pero, o Pues, sea, en el caso tuyo que estás en educación privada, ¿las ajá, dos son privadas? sí, las dos son privadas. Ok, En una bueno. nada más nos pagaron la mitad del mes que ya trabajamos, pero pues la excusa fue con la cuestión de la contingencia, que aunque no debería de ser la No, no excusa, debería porque ser, no pues debería ese ser. mes ya lo trabajamos, entonces Claro. es algo Pero en la tan educación tonto. pública, ¿alguien, Bets, no estás en educación pública? no, Neri yo soy es Neri privada. la que está. Pero de todas maneras, o sea, por ejemplo, de Natalie, que de todas maneras está en privada, no tienen pretexto, porque al final los alumnos siguen pagando su colegiatura como nosotros, o sea, no vamos Claro, a la escuela, claro. pero seguimos Entonces, pagando nuestra ahí colegiatura. tendríamos que analizar los diferentes estatus y roles que se están jugando en las diferentes administraciones, no nada más en el sector educativo. Yo lo veo en el sector salud y creo que de alguna forma van de manera equitativa. Ahora, en el sector educación y también, por ejemplo, con los pensionados, dices, es que no vayas a la calle. Y, por ejemplo, ayer mi papá tuvo que ir a cobrar su pensión, lo acompañé, nunca lo acompaño, porque pues, obviamente estamos allí en la escuela, lo acompañé, pero ¿qué creen? Lo citaron por orden alfabético, allí en el centro de pensionistas, y aparte les dijeron, es que ya no le vamos a dar su cheque, le daban su cheque y luego había una ventanilla y se lo pagaban en efectivo, pero ahora ya no, ahora tuvieron que mezclar las instituciones bancarias Banorte para que pudieran dar
una tarjeta de Banorte de débito, te entregaban la tarjeta y ya te podían dar tu cheque y cobrarlo. Pero la tarjeta de mi papá no llegó. Le dijeron, es que no llegó su tarjeta, ahora venga hasta el lunes. Y están de acuerdo que personas de la tercera edad, mi papá tiene 96 años, pues es complicado estas situaciones, ¿no? Son cuestiones administrativas, está bien, pero habría que analizar qué es lo que está sucediendo. Yo vi mucha gente no haciendo nada de lisemina ahí dentro de, nada más dándose la vuelta. Dije, esto está mal. Yo sí con un amigo que tengo que es periodista, Oscar Glenn, sí lo denuncié y sí lo sacaron a las 2 de la tarde, ¿no? De ese proceso administrativo que estuvo mal enfocado. Entonces, vean cómo podemos nosotros ir analizando, volver, ser auditores administrativos en donde estemos, ¿no? Hay responsabilidades o papeles que cada posición espera que hagamos. Yo no sé si en el caso de ustedes se han vuelto más observadores ahora que entraron a la maestría en sus instituciones educativas. Yo aquí los invito a que seamos más críticos de lo que estamos haciendo en un momento dado, ¿no? Entonces, pudiéramos tener algunas alternativas. Aquí me dice que nos quedan 2 minutos para este proceso y regresamos, ¿no? Ok. Las personas vinieron a la posición con personalidad y experiencias, ¿no? O sea, ¿qué sucede en las instituciones, cualquiera que sea? ¿Tienen personalidad y tienen experiencia? Ah, bueno, pues sí te voy a contratar, voy a hacer que ese estatus formal y rol que estás jugando te sea de beneficio, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. ¿Qué arreglos podemos hacer en las organizaciones en los que jugamos nuestros papeles o el rol que definimos? Ya dijimos que puede ser de maestro, de estudiante, de administrativo, ¿no? Y hay que tener o hay que limitar las maneras en que nos comportamos, ¿no? Y centralizar las cosas es uno de los arreglos, tal vez, ¿no? De manera centralizada, yo digo que muchos de los docentes lo hacemos de manera centralizada en la escuela, en el aula, está bien, pero tendríamos que ver qué arreglos le vamos a dar a esa centralización de nuestras propias actividades. Cuando la gente está de acuerdo con sus roles, la organización funciona muy bien. Pregunta que les hago a los chicos: ¿tienen la camiseta puesta donde están estudiando o donde están trabajando? Porque esa es una parte interesante, ¿no? Que a veces en lo que le llamamos el estar, cuando se hace un estudio, se me fue el nombre ahorita, la apreciación de la universidad, ¿no? ¿Cuál podríamos decir? Ahorita se me fue el nombre, pero bueno, ¿qué sucede cuando sí estamos de acuerdo con el rol, no estamos en conflicto con nadie y buscamos, obviamente, algunas alternativas? Ejemplo, por ejemplo, los estudiantes que trabajan y estudian están jugando 2 roles, el rol de estudiante y el rol de trabajador. ¿Qué harían ustedes? Les pongo esta observación, que aquí dice que 1 minuto me queda, pero sigue trabajando. ¿Qué sucede si tuviéramos alumnos a las 7 de la mañana y que en un momento dado seguir nosotros analizando? Bueno, ahí tenemos que tomar ciertos acuerdos que a lo mejor también nos involucra tener ciertos conflictos con la gente. Yo decía, el estudiante que trabaja y estudia, si nos vemos, ¿qué han hecho ustedes? No sé si les pase, pero acá en la licenciatura es muy dado que llegamos en la mañana y a lo mejor hay alumnos que llegaron a dormirse a la clase de las 7 de la mañana. No sé si, por ejemplo, Nidia les suceda. ¿Das clases, Nidia? Sí, me pasa mucho de prepa, pero nada más con 2 chicos que sí trabajan. Ese es el problema que a veces. ¿Y qué hacemos? O sea, ni modo que yo le diga al alumno, ya sé el problema, a lo mejor el tutor ya me dijo, no lo sé, y a lo mejor, ni modo que le diga, oye, si te vas a dormir, vete allá afuera y duérmete allá afuera. No, yo creo que a veces tendríamos que tomar
ciertas decisiones, ahora sí, centralizadas como docente, y ver qué es lo que está sucediendo, porque sabemos que en nuestra institución muchos de nuestros alumnos trabajan y estudian, entonces, pues hay que mediar. Esto pudiera ser una solución, el poder involucrarnos con ellos a través de las clases, el poder a lo mejor hacer ciertos videos. Obviamente estoy trabajando ciertos videos allí en la página que le coloqué, Facultad de Negocios UICUI, si quieren anotarla, Universidad de Facultad de Negocios UICUI, pero esa la administro yo. Mi amor. ¿A dónde vas? Universidad de Islahuaca UICUI. Entonces ahí es donde pudiéramos. ¿Qué pasó? Estoy dando clase vía internet. ¿Qué pasó? Ahorita te hablo. Vale. Entonces, estamos haciendo, ya subí varios videos que obviamente les van a servir a los chicos. Les digo, volvámonos youtuber, ¿no? ¿Cómo le dicen ustedes? Y que pudiéramos en un momento dado subir nuestras clases. ¿No lo están haciendo con los chicos de Derecho, Nidia? Están trabajando ellos en Classroom. Ellos trabajan en Classroom, pero obviamente en Classroom me da la oportunidad de que yo haga un video y lo sube. Sí, es dependiendo de cada maestro. Dependiendo de las necesidades del maestro, ¿no? O sea, yo decía, por ejemplo, hay clases en línea, digo que no, en nuestro caso, pues no nos vamos a aventar hasta las 3 de la tarde, porque van a tener que realizar sus actividades, pero esa es parte de una retroalimentación que tendríamos que ir haciendo. Bueno, obviamente, ¿jugamos ese papel o vemos ese papel? Cuando más autoridad tiene una función, mayor la posibilidad del conflicto, ¿no? Con las personas con menos autoridad. A ver, estás durmiendo, te me vas de clase, ¿no? Pero bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Buscar en un momento dado ese proceso de socialización o de humanización con los propios alumnos, ¿no? Entenderlos. Y yo creo que desde ese punto de vista, muchos de nosotros no somos pedagogos. Algunos sí son pedagogos en el caso de algunos de ustedes, porque sí estudiaron en la normal, algunos creo nada más, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Buscar esos procesos de socialización. ¿Qué hace en un momento dado el comunicólogo, Natalie? El comunicólogo debe ser una persona muy humanista, social. Yo lo veo mucho con los periodistas que ahora entrevistan, que están a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche, ¿no? O sea, guardar la cordura, saber cómo dirigirnos a las personas, a las autoridades para hacerlo, ¿no? Porque ese sería el otro esquema. Sí, Nati, tú eres comunicóloga, ¿verdad? Natalie. Sí. Ok. Digo, para que no se me olvide. Ok, ¿cuáles son las funciones específicas de distintos actores en la organización? A lo mejor hablamos de una junta, a lo mejor hablamos de un consejo general de educación, hablamos de la dirección general, no lo sé. Tendríamos que tener diferentes partes. Yo recuerdo que el sistema educativo ha cambiado en los últimos años. Antes decía, nada más hay director de educación pública, ¿no? Yo de lo que yo me acuerdo y lo que decía mi papá, director de educación pública. Y de ahí ya veía el jefe de primarias, el jefe de secundarias, el jefe de normales. Pero como tal, jefaturas de departamento, no eran subdirecciones. Y ahora no, ahora es un monstruo, una secretaría de educación, subsecretarías y de ahí direcciones generales, direcciones de área, subdirecciones, etcétera, ¿no? Entonces, todo ha ido cambiando. Cada vez hay más infraestructura, pero a lo mejor tendríamos que buscar alternativas administrativas más acorde con las necesidades, porque estamos generando monstruos administrativos muy grandes en el gobierno. Simplemente yo critico mucho, véanlo con los diputados. ¿Cuántos diputados hay? Los famosos plurinominales, ¿no? Que ni siquiera entraron por una elección y cosas de esas que está haciendo que nuestra administración sea más grande y que pudiéramos en un momento dado perder de vista lo que realmente queremos.
Por eso dice ahí, jefe en el medio, ¿no? ¿Cómo se está desarrollando? Los maestros, ¿cuáles son las expectativas en un momento dado de los maestros? ¿Se vio una pantalla ahí? No, ¿verdad? ¿O sí? Sí. Es ¿Es Lucero. una pantallita que saqué? ¿Sí o no? Sí, esa cosa Sí. gris, ¿no? Es que aquí le voy a colocar. Bájate de ahí, por favor. Mira. Ay. Mira. Es que lo que sucedió es que esa pantallita que salió es que se grabó la primera parte de lo que ya habíamos visto. Ok. ¿Qué tenemos que hacer? Socializarnos con los niños sin llegar al acoso. Buscar a alguien que sea el responsable. Yo le puse gerente del salón, pero pues el que sea el responsable del salón. Hay que producir una atmósfera conducente al aprendizaje. Y aquí vendría la siguiente tarea. ¿Vale? Para que la vayamos anotando. La siguiente tarea, ya coloqué aquí esta otra. Déjenme colocarle para que no haya problemas. Y la siguiente va a tener que ser cómo produces. Vayan checando su escollo y al final de la clase les presento el escollo. La siguiente tarea sería cómo produces. ¿Cómo produces? ¿Cómo produces ¿Cómo produces las condiciones óptimas en el aula? ¿Sale? Aula. Bueno, ¿qué tendríamos ahí que ir analizando? Creo que me brinqué aquí. Bueno, ahí está. La atmósfera, cómo conduces en un momento dado las condiciones óptimas en el aprendizaje. Ok, ¿cuáles son los portavoces de la actividad del aprendizaje? Los papás, los propios alumnos, porque ellos en un momento dado tendrían ese portavoz de las actividades de aprendizaje. No sé si hayamos escuchado, los que dan en prepa, hayamos escuchado por ahí, Natalie, algo referente a lo que se está viviendo y cómo están llevando las tareas sus alumnos de manera específica. ¿Alguien lo ha visualizado actualmente? Natalie. Natalie. Voy, sí, es que me hablaron. Perdón. No se preocupe. A ver, dígame. ¿Sí ha habido algo referente a este tema? ¿Cómo lo perciben en la actualidad los padres de familia lo que está sucediendo? ¿No hay comentarios de los papás? ¿En mi ¿Facultad hay trabajo? comentarios de los papás o no hay comentarios de los papás? Díganme. En mi trabajo sí hay muchos comentarios, sobre todo en la secundaria, porque pues, obviamente como aún son niños, Ajá. pues el trabajo es más con los papás que con los niños. Yo opino igual. Al cabo, como aún no tienen como esa autonomía. Y los papás, pues obviamente no solamente expresan sobre lo al sector de educación, están expresando hasta sus cosas personales, económicas y hasta políticas. Entonces, y en prepa, pues es muy diferente. Igual ya los jóvenes ya es un trato más directo con nosotros y pues ya es más particular. Ok, entonces vean cómo va a repercutir el modelo de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles. Es más, creo que hasta en las primarias se ha dado a la tarea de que ya a través de televisión se están dando las clases. En el 11. ¿No? En el 11. Yo no sé si, por ejemplo, en el caso de los que tienen niños ya de educación primaria, estén viendo esos programas. No. Se estén haciendo obligatorios, ¿no? No. Bueno, en mi hijo, como está en escuela particular, estamos en Edmodo. Nos metimos a esa página, a esa plataforma. Estamos trabajando en Edmodo. Perfecto. Igual por grupos de WhatsApp nos están coordinando para hacer un bonche de tareas. O sea, actividades como si estuvieran en clase normal.
En clase normal, pero a ver, recordemos. Adelante, Beth. En escuela pública, la maestra les manda una hoja que tiene que ser impresa. Ahí vienen las instrucciones de dibuja tu cuerpo junto con el de tu mamá. Y haz esto, y haz esto. Y es una hoja, es una completa llena de escrito de lo que tiene que hacer a detalle. Y tienen fechas de entrega, pero eso es en primaria pública. Ok. Natalie, levantaste la mano a tus órdenes. Acá trabajan aquí sí, también como es privada, pues tienen su plataforma las dos escuelas. Y ahorita lo que comentaba Lucero, eso es como la primera cuestión o descontento de algunos papás, ¿no? Que dicen que pues se deja, bueno, en ese caso se deja bastante trabajo. Ajá. Por ejemplo, en la mía que es privada no se deja tanto trabajo, o sea, sí somos moderados, o sea, a nosotros nos hicieron la cuestión de decir, si tienes 2 clases, por lo menos manda 2 actividades, pero que sea mínimo a media hora su actividad o a 20 minutos. Y pues pasa al director, lo checa y ya él lo empieza a mandar. Pero sí es por cuestiones de que pues sí se quejan los papás. Bueno. Es que por decir, en mi caso no es queja. O sea, yo sé que tengo que trabajarlo con mi niño. Entiendo que muchos papás sí lo entregan como en tiempo y forma, pero yo trabajo. Entonces, ese es como mi kit aquí de todo esto. Sí. O sea, yo trabajo y ya llego tarde. Y para el momento en el que yo voy viendo los WhatsApp y todo eso de los papás, ya todos lo mandaron, pero son mamás que no trabajan. Entonces, ellas como que tienen el tiempo, la facilidad, y yo no, porque tengo que llegar a cierta hora, hacer de comer, recoger niños, todo. Da igual, por tiempos nada más es mi queja. De ahí en más, no hay ningún problema. Digo, esto es obligación nuestra como papás ayudarlos y para que se desarrollen, que hagan las actividades que corresponden al grado y al grupo al que van. Tampoco es como para que hacemos. Hasta ahí, ya nada más el comentario ahí, escuchamos a Fidel porque está muy calladito. Abre tu micrófono, adelante, Fidel. No te oigo, no se te oye. Ya. No te escuchamos, Fidel, por ahí hay que moverle algo. Bueno, mientras le compones por ahí, ¿cuáles son los asuntos relativos a los maestros? Y aquí también viene en esa parte organizativa de nuestra institución. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, preparación de maestros, ¿estamos de acuerdo? O sea, credenciales, condición de trabajo de trabajo, obviamente, que a lo mejor pudiéramos considerar que están endebles, dice ahí, pobres. En días pasados, no sé, a más tardar, creo que ayer, antier, nos llegó el correo donde teníamos que contestarlo a la Secretaría Administrativa, a la Secretaría de Docencia, el cuestionario de cómo queríamos los cursos de capacitación o sobre qué rubros. ¿Estamos de acuerdo, Nidia? Sí. Entonces, aquí lo que yo coloqué y lo que sugerí, pues sí que fueran cursos en línea, ¿no? Porque a veces, pues sí, presenciales, pero yo creo que tenemos que interactuar con todos estos medios de comunicación para poder trabajar, ¿no? Entonces ahí dependió de lo que nosotros queríamos en función a la educación. Ahora sí venían, llamémosle, muchos cursos muy específicos de docencia, de didáctica, ¿no? Entonces ojalá se permee para que realmente pueda hacer esa capacitación. Ahí venimos con el otro, ¿no? Lo del estrés. ¿Qué problemas existen con el estrés? ¿Qué problemas tenemos en las escuelas? Hay conciencia de tener poca importancia. Hay amenazas físicas y psicológicas hacia el alumno. Digo, decían mis papás, es que eso desde siempre ha existido, ¿no? Pero nunca lo habían permeado de tal forma. Entonces, ahí estamos también viviendo otras situaciones en las que también, de manera administrativa, tenemos que enseñarles a los docentes y a los propios alumnos cuáles son esas cuestiones que a lo mejor pudieran recaer hasta en problemas laborales, ¿no? Entonces, o problemas psicológicos que tenemos ahí con los propios alumnos y hasta con los maestros, porque hay maestros
Me ha tocado ver maestras que a veces se salen llorando del salón de clases. ¿Por qué? Porque no pudieron controlar al grupo o porque hubo alguna situación con la que ellos no pudieron lidiar y se salen llorando. No sé si hayan ustedes escuchado algunos comentarios en algunas instituciones, ¿no? Pero ¿qué sucede? Se salen llorando del grupo, ¿no? Los maestros. ¿Por qué? Porque no tuvieron esa falta de control, ¿no? Cultura escolar que concede poco valor a los maestros y que no controlan su ambiente, ¿no? ¿Qué es lo que a veces tenemos ahí? Pues esa cultura escolar que no conocemos. Me mandan de aquí a Nuevo León y desconozco la cultura, desconozco cómo controlar, ¿no? Ese ambiente que existe en determinados lugares, ¿no? Me mandan aluvianos, imagínense. Entonces, ahí sí estaríamos con problemas, ¿no? A lo mejor César levanta la mano, ¿no? Porque ahí dice, yo sí voy a aluvianos por las güeritas, ¿no? No, Por nada de las eso. guachas, dicen ahí. Dice, no, lo dejamos así, para que despierte. Ok. ¿Qué sucede con los bajos salarios? También es una parte interesante todavía en el magisterio, ¿no? O sea, que los salarios son bajos. O sea, dices, es que no puede ser posible que gane tan poquito. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo anterior a la lámina, ¿no? La capacitación, lo que están ustedes haciendo, ¿no? Buscar medios de tener otro grado de educación que les permita a lo mejor equiparar estos sistemas salariales que existen en el país. Poco profesionalismo también, crítica de padres, administradores y de la sociedad. ¿Cuántas veces nos tiran a los maestros, ¿no? Los papás, los propios alumnos ahora con los tendederos que se dieron en la Universidad Autónoma del Estado de México, ¿no? ¿Creen que deberíamos haber llegado hasta ese momento? ¿Quién me pudiera decir? ¿Creen que deberíamos haber llegado a ese momento de tendederos en las universidades, en escuelas públicas? ¿De quién es la falta de control administrativo? De los propios directores. O sea, no le tiene que tronar la bomba al rector de la universidad. Acuérdense, eso política y administrativamente, los trancazos los paramos antes de que le lleguen al señor gobernador del estado, ¿no? O sea, entonces, ahí también, pero sí, tenemos que respetar las críticas de los padres de familia, de los alumnos, escucharlos, pero sí dar una solución, ¿no? Yo no sé cuántas facultades todavía en este proceso estén todavía en paro laboral, bueno, en paro estudiantil. ¿Nadie sabe? ¿Cuántos todavía nos quedamos en paro estudiantil? Todos. Bueno, ok. Empleados administrativos. ¿Qué sucede con los empleados administrativos? Bueno, pues también tendríamos que considerarlos. Algo que yo le pongo una palomita, cuando digo le pongo palomita, es que le pongo palomita a la Universidad de Islahuaca, es por ejemplo cuando festeja el Día del Maestro y también festeja el Día del Trabajador Administrativo, ¿no? Porque realmente al que le considerábamos siempre pues era el maestro, ¿no? Y es el festejo para el maestro, pero bien, qué bien que se equipare y también digan, es el Día del Trabajador Administrativo. Entonces, también estamos haciendo algo por ello. Obviamente, pensar en los consejeros, si tuviéramos, por ejemplo, algunas empresas de manera particular, pues pensar en los asesores, ¿quién me puede asesorar o quién me puede ayudar en un momento dado en la educación? ¿Qué sucede, por ejemplo, en la enseñanza en Estados Unidos? ¿Quién enseña en los Estados Unidos? Y fíjense bien qué curioso está esto, ¿no? Mujeres, obviamente el 72% en Estados Unidos. O sea, hay más maestras en Estados Unidos. O sea, son las que encontramos en todos los niveles. Un 23% en Japón. O sea, y que es un país que tiene mucha población. Imagínense, ahí nada más es un 23% de población en Japón, que enseña, ¿no? Un 35% en Francia, ¿no? Entonces, quiere decir que el resto de la población
pues son los que se están dedicando a otras actividades productivas, ¿no? Igual a unas 3/4 partes son casados, obviamente, de los que están enseñando en la educación. Y también igual, ¿no? Dicen ahí, la mayoría de los que enseñan en la educación es igual a blancos. ¿Será cierto? Habría que estudiar a más a profundidad esta enseñanza en los Estados Unidos y cuál es esa percepción que tenemos, ¿no? O sea, ¿hay más blancos dando clases? Pues no lo sé, las películas me dicen otra cosa, no sé si hayan visto películas de educativas de Estados Unidos y muchos negros dan clases, ¿no? Obviamente en una segunda visión, ¿no? Entrar a la profesión según los estudios. Gusto por trabajar con niños, un 66%. Hablamos de Estados Unidos, ¿eh? Habría que analizar estas encuestas y a lo mejor trasladarlas a lo que está sucediendo en México, ¿no? Que pudiéramos investigar esto mismo y decir qué porcentaje de mujeres en México dan clases, qué porcentaje de personas en México que se dedican a la educación son solteros. Qué bonito perro. Ya está ahí también escuchando la clase. Oh, muy bien. Muy bien, muy bien. Ok. ¿Qué raza? Es gran danés. Ah, es un gran danés. Es que lo veo chiquito. Lo veo, ay, caray. No, son muy tranquilos. No hay tanta bronca, pero sí es un perrote que se ha de comer sus 25 kilos de croquetas a la semana. Ah, no tanto. Los bulldogs. ¿Es que es su hijo o qué? No. Es otra raza. No, es igual, de gran danés. Hijo. Está bien, está bien, está bien. No, ¿y tiene hijos usted? Sí. No, ellos dos nomás. Ah, está bien, madre. Bueno, ok. ¿Qué va a suceder por el gusto a los niños? Un 66%. El valor intrínseco de la profesión, ¿realmente estamos adictos a la profesión de la docencia? Un 38%, lo marca Estados Unidos. Habría que analizar en México. Yo lo que he escuchado, y no sé si lo he platicado con ustedes, pero a veces encontramos maestros que dicen, oye, ¿y por qué estás dando clases? Pues es que mientras encuentro chamba en otro lado, ¿no? Nos ha tocado, y yo creo que Nidia no me dejará mentir, que hay maestros que tocan la puerta, les dan la entrada, y antes de que acabe el semestre se van porque ya les dieron un puesto en gobierno, ¿no? O en otro lado. Entonces, ahí tendríamos que buscar realmente ese valor intrínseco de la población, en donde, pues si tenemos buenos docentes y aquellos que realmente lo sienten de nacimiento, tendrían que seguir. Yo sé si no hice este comentario con ustedes, pero mi papá me decía muchas veces, oye, ¿quieres ser docente? Él me decía cuando yo estaba, pues, a lo mejor en la secundaria, en la prepa, oye, estudia en el magisterio, yo te puedo acomodar bien con sus relaciones que tenía y todo el rollo. Y le decía, no, yo de docente no, papá, ni que estuviera loco. Así se lo externé muchas veces, ¿no? Y fíjense, imagínense hasta dónde hemos llegado con un doctorado en educación, todo en educación. Pues para él fue una sorpresa agradable, ¿no? Y más que ya llevo más de 30 años dando clases, pues sería más. Interés en materias, a ver, 36%. ¿Te interesan las materias? Estamos haciendo que el maestro vea las materias, o sea, y se enamore de ellas, porque a veces les damos materias, por ejemplo, a mí en la licenciatura en contaduría, me gustan muchas materias, pero me dicen costos, ¿no? Yo me hago a un lado y eso los dejo a la contadora chimar los costos. ¿Por qué? Porque realmente a lo mejor era una materia que me dieron en clases, en la licenciatura, ni me acuerdo quién me la dio, por ser cierto, y a lo mejor no me gustó. Entonces, aquí habría que buscar el interés por la materia, ¿no? Seguridad de empleo, fíjense, Estados Unidos, los maestros tienen una seguridad de empleo de un 17%, ¿no? Maestros no blancos,
obviamente, o sea, obviamente puede tener ciertas discrepancias, ¿no? A lo mejor no están muy bien adaptados a convivir con gente de color blanco, ¿no? O asiáticos, etcétera, ¿no? Otras estadísticas, fíjense, mayoría vienen de familias profesionales, semiprofesionales, gerentes, etcétera. O sea, un docente regularmente en Estados Unidos viene de ese escalafón. No por menospreciar a México, pero pensemos los docentes de educación primaria, llamémosle así, en un esquema rural, pues obviamente era eso, era lo que había, ¿no? Yo recuerdo que también me lo decía mi papá. Digo, ¿por qué te fuiste de docente? Pues porque obviamente no había otra cosa que estudiar, ¿no? Empecé como alfabetizador y ya después fui docente, ya después estudié en la normal, etcétera, pero porque no había otra forma de empleo, ¿no? Y a lo mejor era una forma de empleo decente, acorde a las necesidades, ¿no? Entonces, ahí se fue. Pero en Estados Unidos es otra forma, ¿no? En 1996 el salario familiar promedio entre 31,000, por ejemplo, o 43,000 en el norte. Hablamos de salario familiar promedio. Estamos hablando en dólares en ese sentido, pues cuánto se estaría ganando, ¿no? Salario familiar promedio, a lo mejor de manera mensual, ¿no? Mejor pagados que en otros países. Y ahí sí es cierto. En Estados Unidos están mejor pagados que en otros países. Aunque comparar bajo los promedios de otros profesionistas. O sea, el ser docente en Estados Unidos, sí ganas bien, te mantienes, pero también estás más abajo que cualquier otro profesionista. Y las responsabilidades que en un momento dado uno tiene, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, la forma de presentarnos y de decir, ok, entro con este perfil? Fíjense que el promedio general de pedagogía, o sea, personas que estudian pedagogía, es de un 3,31%, ¿no? Entre otras profesiones que pudiera ser de un 3,17%. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que ahí estamos teniendo promedios muy bajos, que no sabemos qué es lo que está sucediendo. En México somos docentes, pero sin elementos de pedagogía, ¿no? Alguien nos faltó en la lista, ¿no? ¿Quién es el entrenador? No está, ¿verdad? El maestro de deportes. Es Chucho. Chucho no está, ¿verdad? Sí se intentó conectar, pero creo que no pero pudo. no pudo. Pocos No pudo. programas en materia de inducción al magisterio. Y ahí también ese sería una parte, ¿no? O sea, yo no sé, por ejemplo, si en la preparatoria, siempre decimos en la preparatoria, a ver, estudia para arquitecto, estudia para contador, estudia para criminólogo, pero hay alguien que se acerque a nosotros y nos diga, estudia para docente. ¿Alguien me puede decir si lo ha visualizado? Los que están en preparatoria. ¿Hay alguien que haya llegado del magisterio estatal y les diga a los chicos, a ver, yo vengo de la normal del Estado de México, de la normal de Atlacomulco, y les vengo a explicar qué es la docencia para aquellos que quieran estudiar para maestro? ¿Verdad que no? No existe. Y ahí debería existir en la materia de orientación vocacional o como se llama en la prepa, ese rubro también, no nada más enfocarlo a profesiones a nivel universidad, porque también el magisterio pues salen como licenciados, ¿no? Entonces, habría que buscar esa otra alternativa. ¿Se requiere certificación como maestro, como docente? Yo diría que sí. Así como existe las certificaciones para los médicos, para los contadores. Yo recuerdo que hace 2 años aproximadamente, la Cámara de Diputados y Senadores estaban ahí con la ley de profesiones, buscando que todas las profesiones tuvieran certificaciones. O sea, decir, a ver,
Ya eres contador público certificado, ese ya existe. Los médicos, por lo menos cada 2 años, se tienen que certificar en lo que corresponde a su especialidad que tienen, ¿no? Entonces, hay certificaciones. ¿Y por qué no hacerlo en la docencia? A ver, vamos a hacer certificaciones como docentes. Y entonces estaríamos dando mayor credibilidad a lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, entre 1970 y 80, solo el 46% dijo que reduciría a escoger la profesión de maestro, ¿no? Y a los 90 sube a un 69%, ¿no? En los años 90. ¿Qué sucedió en México? En México era muy dado, y por eso yo creo que lo decía mi papá. A ver, estudia para maestro. Saliendo de la normal ya tienes tu plaza asegurada para dar clases. Así era antes, ¿no? O sea, yo hubiera salido con mi plaza asegurada en el momento de terminar la normal. Ahora ya no, ahora hay que buscarle. Ya me puedo ir a la iniciativa privada o me puedo ir al sector público, pero hay que concursar para las plazas. Y antes, cualquier docente que salía de cualquier normal tenía su plaza asegurada. Yo creo que era bueno, les voy a decir por qué. Porque se supone que ya estudiaste una normal, ¿por qué vas a hacer un curso o por qué vas a hacer una certificación adicional para que te den una plaza? Lo que está sucediendo es que hay muchos profesionistas, como nosotros, no digo que esté mal, como nosotros, que nos dedicamos a la docencia, ¿no? Me dedico a dar clases en la secundaria y tengo otra carrera diferente a la pedagogía. No digo que esté mal, pero sí tendríamos que ir moldeando las actividades para que obviamente se volviera a permear así. Ok, no te va a tocar en tu lugar de nacimiento, te voy a mandar hasta Oaxaca que des clases, pero bueno, pero vas a tener asegurada una plaza, ¿no? Entonces, eso también son cuestiones administrativas. Los maestros les causa estrés, ¿qué? Muchas cuestiones administrativas, ¿no? O sea, que a cada ratito me estén fiscalizando. Ahorita, por ejemplo, en lo que hacemos, no es que estemos fiscalizados, pero es parte de cómo van a cómo debemos participar como docentes en estas actividades. O sea, obviamente nos están checando, nos dicen a qué horas empezó tu clase, a qué horas terminó, qué actividades les dejaste a los chicos, las evidencias. No veo que ya por ahí saqué 2 o 3 fotos, ¿no? Obviamente es parte de lo que estamos trabajando, ¿no? Falta de participación en las decisiones. También necesitamos, ahí hay una falta de participación en las decisiones. Efectividad de la enseñanza, ¿no? Y ahí estamos hablando, pues, muchas quejas sobre el desempeño de los maestros. Ahí hay una revista en donde obviamente nos hablan, ¿no? Que hay muchas quejas sobre el desempeño de los maestros. Y eso, pues ya lo dijimos hace ratito con lo que sucedió aquí en la Universidad Autónoma, ¿no? Los estudiantes en el centro de proceso, ¿no? ¿Cuáles son esas expectativas del estudiante? Típicamente las definen los requisitos de grado, ¿no? Entonces, dice, es que mi maestro pues tiene una maestría, es que mi maestro sí terminó la licenciatura. Entonces, son requisitos que obviamente ahí están tipificados. También desarrollar destrezas cognitivas y morales. Ayudamos al alumno a que tenga destrezas cognitivas y morales. Y en el caso de arriba también, ¿no? Definimos los requisitos que tiene cada licenciatura. ¿Cuáles son los requisitos de grado que necesitas? ¿Qué necesitas para terminar la preparatoria? Pues vas a salir con estas habilidades. O tu maestro tiene estas habilidades y obviamente te las puede permear. La cultura, las costumbres, etcétera, ¿no? También se espera en las propias escuelas. Está en el punto inferior de la escala el poder y todos deciden por ellos, ¿no? O sea, ¿qué sucede? A veces decidimos por el alumno, no decidimos por lo que el alumno quiere. Y aquí lo veíamos como, por ejemplo, con los emprendedores. No porque a mí me guste hacer determinado producto o servicio, es lo que va a querer el cliente, ¿no? Aquí tendríamos que analizar esa escala de poder que tiene el alumno y el poder de decisión que pudieran tener ellos sobre algunas materias. A lo mejor lo hemos visto, hay licenciaturas en donde dice, oye, es que esa
esa temática ya la vimos hace 2 semestres, maestro, es la misma. A ver, espérame, a ver, enséñame el programa. Y sí, hay materias que a lo mejor tienen la misma temática, o a lo mejor hasta tienen el mismo desglose del programa. Eso es lo que tendríamos que analizar. Y obviamente tienen los alumnos derecho de réplica en ese momento, ¿no? Por ejemplo, los subgrupos establecen expectativas adicionales. Se van generando pequeños grupitos en el mismo salón de clases y establecen expectativas adicionales, ¿no? Por ejemplo, son transeúntes y pasan año con año como grupo, ¿no? O sea, obviamente no hay una forma de evaluarlos constantemente, ¿no? Ya pasó de este año, pasó al siguiente. ¿Qué sucede en la primaria? Igual, muy criticado el decir, ¿sabes qué? Administrativamente el alumno no reúne los requisitos de enseñanza-aprendizaje, pues no va a poder pasar de primer año a segundo año de primaria o de cuarto a tercero. Ahora ya todos pasan. Y ahí les va un esquema que hizo el profesor Carlos Jan González cuando fue gobernador del estado. Él implementó lo que se le llamó escuela de regularización, en donde si, por ejemplo, un alumno reprobó en cuarto año, pues tenía que fletarse junio y julio, ¿no? Ahora, junio, si era julio y agosto, porque entrábamos en septiembre, julio y agosto, en un curso de todos los días, de manera, llamémosle como intersemestral, para poder regularizar a aquellos alumnos que no aprobaron el curso. Y había muchos, ¿no? Y entonces ya algunos brincaban ese curso, pues ya pasaban al siguiente grado, ¿no? Y aquellos que no, se tenían que regresar al grado donde estaban. Pero era una forma de regularizar a los alumnos que no aprendieron en el curso de todo el año, ¿no? En 2 semestres, pues obviamente los regularizabas. Y esos cursos desaparecieron. A lo mejor era una entrada más de dinero para aquellos maestros que se dedicaban a dar esos cursos. Entonces, véanlo como hay cuestiones administrativas que se han perdido y que sí eran buenas señales. A lo mejor el papá dice, es que mi niño ya reprobó, pero no, yo no lo voy a llevar al curso de regularización. Hay que repite el año. ¿No es una frustración para el niño? Claro, pero antes existían estas situaciones administrativas que desaparecieron. Habría que analizar realmente cuántos se pudieron regularizar en esos años, en el periodo del profesor Carlos Jan González, y que lograron obviamente brincar de un grado a otro, ¿no? Para sobrevivir hay que adoptar los roles necesarios, ¿no? Saber qué rol voy a ocupar, ¿no? Ahí está, hasta del payaso, ¿no? A veces recurren a la apatía para protegerse, obviamente para abandonar la escuela, ¿no? ¿Qué rol juegas? Yo recuerdo mucho a mis compañeros, algunos jugaban el rol de... No, qué bien que no. Ah, sí, sí es, pero no tiene volumen, doctor. Le puchó, Pero doctor. no tiene sonido. En mudo. Active su micrófono. Ahí en la compu. Perdón, ya se oye, perdón. I'm sorry. Se me fue el internet, por eso les decía que aquí tenemos a veces, no es que se vaya, pero pues ahora en estos días ha estado fallando. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Les voy a pedir, voy a colocarles aquí en pantalla el Schoology para que vean cómo quedó. Para que vean cómo quedó el Schoology. Perdón. De hecho, la presentación la voy a editar y la voy a subir. ¿Sí? ¿Y vamos a salir nosotros? Sí. No sé si salgan ustedes. No, por favor. ¿No quieren salir? No. Yo sí. ¿Ya estás en pijama igual que yo? Estaban en Que salgan pijama. mis perritos. No salen. Creo que no salen. No sé. Bueno, con que no la presenten posgrado para nadie, todo bien. La evidencia, dicen por ahí, Va a ser ¿no? la publicidad para la nueva Sí, no aquí con lagañas, toda la cosa, ¿no? Claro, Qué ¿no? horror.
Tenemos que hacerlo de esta forma, ¿no? Ok. Milona. Fíjense, aquí ya tenemos Clase online, ¿no? tarea. No se ven, ¿verdad? No sé. De la No, no comunidad se de tu ve. casa, Perdonen ustedes. Perdonen ustedes. cerca de tu familia. Qué vergüenza. Sí se Antes está no viendo, salieron mis ¿verdad? hijos. Sí se ve el No, scroll. ahorita tus hijos están. Mamá, se ve estamos trapeando y a nosotros nos dejas trapeando. Digo, ¿se ve el Scology, chicos? No. 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 Perdonen ustedes. Ahí. Colera. ¿Se ve mi letrero de la refaccionaria? Spark. Ese sí se ve. Ese sí se ve. Este es Patrocinador comercial. oficial. Es el segundo comercial. iPhone. A ver, le vamos a cobrar por estar enseñando marcas. ¿Ya se ve? Ya. Ah, no. Derechos de, Ah, sí, derechos sí, de- ya. Ahí está el Scology. Bueno, es que como no tengo el otro monitor, no veo si se ve. ¿Ya se ve? Sí. Sí. Bueno, ok, entonces aquí tenemos, acuérdense, hay un plan educativo de la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México, una cuartilla, y viene la reflexión. Reflexión de plan educativo, de un video, que obviamente ahí les subí la liga. Clase virtual, que es la que estamos teniendo. Teorías de Max Weber, que era lo que quería. Reformas educativas de Peña contra AMLO. Cómo produce las condiciones óptimas en el aula y la deserción escolar. Está mal escrito. ¿Cuál es la fecha de entrega de esos, doctor? Para la próxima semana, ¿estamos de acuerdo? O sea, yo necesito ir llenando este tabularcito que tengo aquí. Se van a ir llenando, ¿estamos de acuerdo? No sé si Ajá. estén todos, somos 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, Es 5, Fidel, 6, 7, Chucho, 8. Beth, Natalie. faltan Lucero, dos, ¿no? Encarna. Faltan Neri y Gaby. Chucho. Para que No, Chucho sí está. para que vean aquí. Falta Gabriel. Para que vean quién falta, les comenten si no están. Ah, sí, falta También Gabriel. Chucho. Neri. No, Jesús sí está. Jesús Molina sí está. Jesús es el segundo. Entonces habría que ver quién falta, ¿sale? No te De veo, los que estamos Chuchito. ahorita en clase, creo que todos estamos, ¿no? Solo faltaron falta Neri, Gabriel y Jesús. Encarna. Ok, Y es bueno. Encarna. Porque a Encarna no lo vimos hace 8 días tampoco. No. Bueno, No, pero yo le mandé el código. ok, sale y vale. Bueno, pues hasta ahí lo dejamos, chicos. Pórtense bien y nos vemos, Dios mediante, el día 18, ¿les parece? 18. Sí, el día 18, ¿no? Bueno, vía plataforma. Les Sí, mando 18 la de abril. liga de la siguiente sesión. Es la misma, el mismo código, porque lo puse recurrente. ¿Sale? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Pasen un fin de semana bien. Lucero, ya póngase, ya arréglese, ya quítese la pijama. Ya me voy a bañar. Perdón. Bueno, pórtense bien. Ay, me levanté tarde. Ok. Cuídese, doctor. Cuídese. Estén bien. Hasta de las luego. virtudes en línea en clase. Qué buena Adiós, onda. César. Ay. Adiós, Chabelo. Adiós, Bets. Bye. Dale, Dios. Ahí están. Salieron en la foto. Qué vergüenza. Ah, Qué vergüenza, dicen ustedes. Está bien. nos sale. vemos. Adiós. Me despido.